Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles. Hoy es miércoles 30 de mayo 2018, ya listos para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Miércoles de Dialoguemos. Vamos a dialogar. ¿Cómo estás, Fidel? Sí, señora. Muy bien, Darcy. Amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que está, digamos, en el tapete, que tiene extremadamente inquietos a toda la población venezolana. Vamos a hablar nada más ni nada menos que de la reconversión monetaria nueva que ha sido propuesta y ordenada por el gobierno nacional para comenzar su ejecución el próximo lunes 4 de junio. ¿Es la reconversión monetaria nueva una solución a la crisis económica? Nosotros nos hacemos esa pregunta y le haremos esta pregunta a nuestro invitado. ¿Quién es, Darcy? Nuestro invitado es Santiago Contreras, periodista económico, muy informado y apasionado también de este tema, no solamente porque es especialista en la materia. Vamos a darle la bienvenida. Santiago, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación y para hablar de un tema tan relevante y que está produciendo zozobra, mucha incertidumbre, intranquilidad, nerviosismo a todos los ciudadanos, a toda la población venezolana y parece contar sobre todo a la banca, porque la vicepresidencia de tecnología de la Banca Nacional está trabajando con un estrés y las 24 horas. Entonces, para abordar este tema nosotros debemos hacerlo desde tres etapas, pienso yo. Desde la etapa número 1, preguntarse, ¿era necesaria la reconversión o no era necesaria? Segundo, el efectivo, ya está aquí en Venezuela, el nuevo cono monetario. Y tercero, los tiempos requeridos, que son los referidos a las pruebas piloto, a las pruebas integrales para la reconversión monetaria, que fueron pruebas, por ejemplo, que se hicieron en la reconversión de 2008, que la banca necesitó 120 días. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, muy buenos días, Darcy, y a ti, Fidel. ¿Respiraste? Bienvenido. Sí, que es un tema muy, Dios mío. Es un tema espinoso y voy a empezar por el comienzo de tu pregunta. Es decir, ¿era necesario? No, no era necesario. No era necesario porque es como es una finta, lo que en el fútbol. Sí, ajá. Es una finta, es una manera de burlar, es una manera de esquivar la realidad y es una manera de engañar a la gente haciéndole creer que no hay hiperinflación, sino que hay una verdadera política monetaria, que hay una verdadera política cambiaria, que hay una verdadera política o que hay un plan económico que se está siguiendo. De manera que esto no es más que una burla, pero una burla hecha de una manera muy cuestionable porque se hace de forma improvisada, atropellada, pero además impuesta. Es decir, no hay una consulta a los factores económicos, no hay una consulta a los gremios, a quienes en el día a día mueven la economía o intentan aún mover la economía venezolana. No lo hacen porque sencillamente no es la naturaleza del régimen. La naturaleza del régimen venezolano, lo hablábamos hace un rato, así como la de todo régimen socialista, es imponer, jamás consultar. Claro. Eso nunca lo hizo Fidel, ni lo hizo Stalin, ni lo hizo Pol Pot, ni lo hará ningún socialista revolucionario, porque no es parte de su filosofía. Su filosofía es imponer y creer que pueden gobernar la economía. No, los gobiernos no gobiernan la economía. La economía se gobierna a sí misma a partir de las necesidades humanas que intenta satisfacer. E incluso termina dominando a los gobiernos la economía. Y termina dominando a los gobiernos, eso es correcto. Santiago, fíjate, los economistas venezolanos han dicho reiteradamente que en hiperinflación como estamos, tratar de hacer una reconversión monetaria y poner un cono nuevo no tiene ningún sentido porque esta hiperinflación acabaría con el nuevo cono monetario en cosa de meses. Para enero probablemente el gobierno tendría que hacer otra reconversión y volver a lanzar otro cono monetario. Esa es una realidad. ¿Cuáles crees tú serán los efectos que tendrá esta reconversión sobre la economía? Porque eso, como tú lo dices, es un engaño para hacernos pensar que los precios bajan.
Sí, no, ninguna, no va a tener ningún efecto. Lo primero que debió haber hecho el gobierno fue dominar la inflación. No quiere dominarla porque es el propio gobierno quien la crea. La crea al producir dinero electrónico. Como que yo tuviera una cuenta en un banco y entonces tuviera la facultad de meterle todos los días 100 millones. ¿A partir de qué? De nada. ¿Trabajados? No, no son trabajados. ¿Son producto del valor trabajo? No, no son producto del valor trabajo. ¿Son producto de la producción? No, tampoco son producto. No son generados. Son inventados. Es un dinero que inventa el Banco Central. Pero a propósito del nuevo cono monetario, lo más lastimoso y lo más drástico de todo esto es que es dinero solo electrónico, porque ni siquiera los billetes los producen, no los producen porque son caros. Entonces, ocurrió con el billete de 100. Era muy caro fabricar los billetes de 100, eran más caros el papel que el valor del propio billete. Entonces, es posible que tengamos una reconversión sin billetes, un nuevo cono monetario sin billetes. Que no los conozcamos. Sino que sea solamente un nuevo cono monetario, pero abstracto, virtual, ¿no? Bien. Nosotros debemos cumplir compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando en este mediodía con el periodista económico Santiago Contreras. La reconversión monetaria, una salida posible hacia la crisis económica del país. Bien, no se aparten, por favor. Bien amigos, seguimos en este mediodía con Santiago Contreras, periodista económico, analizando el tema de la nueva reconversión monetaria. ¿Solución a la crisis económica venezolana? Santiago, el lunes, hace 2 días, el lunes la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, amenazó en mayúscula, tengo que ponerlo subrayado en rojo, entre comillas, entre corchetes, en todo lo que puedas imaginar. Lo siguiente: todos los sujetos que se dedican a la prestación de servicios deben tomar las previsiones correspondientes para que la implementación de la reconversión monetaria de sus sistemas contables no afecte, retrase o suspenda la realización de pagos y facturación, agregando que incumplir esa orden hace presumir la comisión de delito de boicot y desestabilización de la economía, lo cual puede conducir a presidentes, gerentes y supervisores de las empresas a prisión por estas faltas. ¿Qué es esto? ¿Política de garrote? Sí, que desde luego es una política de garrote, es una imposición, pero que no le permite al comerciante ni le permite tampoco al bancario, no le permite a los actores económicos tener la oportunidad de probar ese nuevo sistema, de adaptar sus plataformas tecnológicas al sistema y de saber si está funcionando bien, porque es bastante probable que hayan errores operativos en una transacción. Claro, más cuando es lo que creo que va a ocurrir, que van a terminar conviviendo ambos conos monetarios, el actual y el que se supone que viene. Incluso el duro de matar billete de 100 bolívares viejito. Que siguió, que continuó porque no había suficientes billetes para sustituirlo. Ese es el gobierno quiere a garrote, quiere digamos a partir de amenazas obligar a los actores económicos a asumir esta nueva política, pero primero no los consulta, después no les da tiempo de adaptarse a ella. Luego explica muy a medias de qué se trata todo esto o para qué. Hay muy poca información, eso es correcto. Así es. El público no está suficientemente informado tampoco y lo que crea, que lo decías Darcy, es una gran zozobra en la colectividad, porque este fin de semana que vamos a tener, la gente pensando, bueno, yo no recibo los billetes viejos, pero tampoco tengo billetes nuevos para comprar. Es bastante probable, si no están suficientemente dotados del nuevo cono monetario, de los nuevos billetes, pues para decirlo
en términos sencillos, los cajeros, pues sencillamente la gente no los va a poder extraer. Lo que va a haber es un soberano problema, pero además pienso en los campesinos tachirenses. ¿Cómo se les va a pagar si se les paga en efectivo? Si no hay, si no hay los nuevos billetes. Así hay es. un porcentaje alto de la población que no está bancarizada. Así es. Al entrar en vigencia la nueva reconversión monetaria pautada para el próximo 4 de junio, según decreto número 41.366, en la lógica debería darse una prórroga. Claro. Una prórroga, y también el gobierno debería establecer una medida de convivencia entre los dos conos monetarios. Bien, no se han hecho las pruebas piloto fundamentales, las pruebas integrales, sobre todo nada más la calibración de los billetes en los cajeros automáticos. Es decir, el colapsamiento ante la escasa información, ante la premura en el tiempo, sería terrible para todo el ecosistema financiero, que está comprendido lo que es los bancos, la banca comercial, la banca universal, todo lo que son las operadoras de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, igualmente los ATMs y CanTV, porque también está CanTV. El colapsamiento sería terrible. Específicamente de la banca cubriría dos riesgos terribles que, aparte del riesgo financiero en todas sus operaciones comerciales, en todo lo que implica el negocio financiero, también estaría el riesgo tecnológico. Porque el hecho de que hay más de 2.500 oficinas bancarias en el país, una que cometa un error sería un colapsamiento terrible para todo el ecosistema financiero. Entonces, ¿qué debe hacerse realmente? En una lógica, ante la zozobra, el padecimiento, sería que el gobierno le dé una prórroga a la nueva reconversión monetaria y establecer por lo menos 120 días para hacer esas pruebas requeridas, Santiago. Sí, decía el colega periodista Nelson Bocaranda que ya hay una suerte de acuerdo entre el gobierno y la banca para otorgar unos 60 días, 2 meses de prórroga, porque elementalmente que este fin de semana no se va a poder cumplir con la reconversión en los términos en que está planteada. Lo malo es que el gobierno no lo haya dicho. Lo malo es que el gobierno siga manteniendo a la gente en esta zozobra, a los banqueros, a los comerciantes, a los empresarios, a los trabajadores, al público en general, a los consumidores que somos todos, no nos haya dicho la decisión que va a tomar. Y uno se pregunta, ¿por qué el gobierno hace las cosas así? ¿Por qué, además de atropelladas, por qué siempre es un problema cada cosa que se inventa? ¿Por qué no hace las cosas bien? ¿Por qué no le da la gana de hacer las cosas como deben hacerse, ordenadamente, de forma, es decir, consultarlas y además explicarlas suficientemente de manera que no haya ningún tipo de errores, de equivocaciones o de problemas generados por este tipo de políticas improvisadas? Yo lo que sí creo, Darcy, Fidel, es que la prórroga se va a tener que dar. Se va a tener que dar, a juro, porque no va a funcionar la economía a partir del 1 de junio. Vamos a tener la próxima semana serios problemas para las transacciones, para comprar y para vender. Y yo supongo que muchos comerciantes preferirán cerrar más bien las puertas de sus negocios antes que exponerse al problema que esto significa. Y sobre todo considerando que tenemos dos tiempos totalmente diferentes en cuanto a la reconversión que se dio en 2008 en el mandato del presidente Chávez y la actual, por el cono monetario, por el índice hiperinflacionario, y que la reconversión de 2008 necesitó 8 meses. Así es. Para llevar a cabo esas pruebas piloto, esas pruebas integrales en todas las plataformas tecnológicas del sistema bancario nacional. Y en las que convivieron los dos conos. Claro, pero ahora se quiere hacer en apenas, para facilitar la vida. En días apenas se quiere hacer, y uno de verdad termina pensando mal. O sea, ¿qué es lo que pretende el gobierno con esta reconversión por demás innecesaria que está imponiéndonos a los venezolanos? Se dice que pudieran llegar parte de los billetes, que al parecer los están haciendo en Suecia y en Gran Bretaña,
y que este fin de semana pudieran estar cargados los cajeros. Yo realmente dudo que en tan poco tiempo se pueda cumplir este propósito. No es posible. Hay una red de más de 25.000 cajeros electrónicos en el país. O sea, es imposible cargarle en 3 días todo este dinero. Es lo que ha apuntado, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien es diputado y economista, José Guerra, que también afirmó que no ha llegado ni un solo billete al país. ¿Cuántos billetes es lo que se van a sustituir? ¿Cuántas piezas? 8 piezas, 8 billetes y 2 monedas. No, digo, en cantidad. ¿Cuántos millones de piezas de billetes? No sabemos, porque no se sabe, lo que sí sabemos es que en la actualidad hay en circulación 15.900 millones de piezas, donde nada más 3.000 millones son del cono monetario. Y de todo el circulante de la economía venezolana, nada más el 2% es en efectivo. ¿Y en qué momento van a recoger y van a sustituir esa cantidad, esos millones de piezas? Si no lo hicieron con los 100 bolívares, yo dudo que estas 8 piezas de 2.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000, de 50, de 100 y de 200.000 y de 500. Oye, por cierto, a propósito de una de tus afirmaciones, Fidel, es decir, ¿tenía sentido o tiene sentido o va a conducir a algo el billete de 500.000? El billete de 500.000 en este momento vale solo 1/3 de $1. Y es el nuevo cono monetario. Nuevo cono. Bien. Es que esas son las cosas. Por eso, bueno, ahí está. Bueno, miren, vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar a continuar con el tema para cerrarlo. O sea, la nueva reconversión monetaria, solución para la crisis en Venezuela. Estamos con Santiago, se me fue Contreras, quien es periodista económico y que conoce muy bien el tema. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía en este mediodía, conversando con Santiago Contreras, periodista económico, sobre la nueva reconversión monetaria, una salida posible a la crisis económica. Santiago, hablábamos en el segmento anterior de las 15.900 millones de piezas que hay en circulación, pero bueno, en circulación están donde se ha convivido con piezas de billetes de 2, de 5, de 10, de 50, de 100 bolívares, las de 1.000, 2.500, en fin, todas, pero en sí han desaparecido porque no tienen ningún valor en cuanto al poder de compra adquisitivo en términos reales, ¿no? La hiperinflación atomizado, hizo desaparecer, pulverizó ese dinero. ¿Qué ha debido hacer el gobierno? Ampliar, según especialistas como Leonardo Muniac, ha dicho, especialista financiero, que ha debido sacar por lo menos el billete de 500.000 del millón de bolívares. De 2 millones. Claro, de 2 millones y ir ampliando para luego haber impuesto la reconversión. Que la reconversión como una medida de política monetaria, más que todo el papel que ejerce es cosmético, es estético. Y aquí se está brindando nada más para brindar, hacer ver la falsa ilusión de que el bolívar recuperó su valor ante las paridades extranjeras, para vivir esa falsa ilusión. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Sí, y para ayudar a las calculadoras, porque le quita un poco de cero, y ya le quita 3 ceros y hace que podamos hacer operaciones en nuestras calculadoras, y también porque es tal el tamaño de las cifras que se manejan en estos momentos pero no va a servir para otra cosa, porque la propia hiperinflación, que el FMI la calculaba en 12.800 y ya va por 17.000, y las proyecciones de las que tú hablabas pudieran ser de 30.000%. Es decir, ¿de qué va a servir entonces? Va a quedar totalmente pulverizado en los próximos 3 meses este nuevo cono monetario. Lo que debió haber hecho el gobierno, lo que debería hacer un gobierno responsable, es darle nuevamente, regresarle sus facultades al Banco Central de Venezuela, que el Banco Central de Venezuela, cuya única función es domar la inflación,
es el manejo de la política monetaria. No es otra cosa, es tratar de mantener en niveles los indicadores. No, además el Banco Central tiene que devolverle la autonomía que anteriormente tenía, que no puede ser que cada vez que a Maduro se le ocurra decirle que imprima más billetes para poder pagar la deuda de PDVSA, lo haga. Hasta tanto no domine la inflación, que es nuestro grave problema económico, aquí no va a pasar nada, no importa cuántas reconversiones haga. Algo muy importante, en tanto el gobierno, el Banco Central no recupere la autonomía y el Banco Central como tal deje de estar financiando el gasto público al gobierno, ese gasto público a través de la emisión de dinero inorgánico, pues fácilmente no vamos a salir de esta espiral hiperinflacionaria que parece que está elevada al más infinito. Claro, pero es que el gobierno no lo quiere aceptar. El gobierno dice que la inflación es inducida. Mientras no reconozca que la inflación la crea él mismo, pues no pasará nada. Mientras le eche la culpa a otros que son los comerciantes, que son los de aquí del mercado, de los pequeños comerciantes de la Concordia o los de la Guayana, los que provocan el problema, bueno, entonces no nosotros los medios de comunicación que exageramos y los medios de comunicación que exageramos, etcétera. Ahora, hay un tema del que nadie habla hasta ahora, o muy poco al menos, metido detrás de esto, y es el tema del precio de la gasolina. Con el nuevo cono monetario, amigos, la unidad más pequeña, solamente van a haber monedas, 2, si es que llegan, los demás son billetes. La moneda de 0.50, el realito, que equivale al billete de 500 bolívares actual, ¿ok? Y la moneda de 1 bolívar, que equivale al billete de 1000. La más pequeña es la de 500. Ese precio lo va a tener todo producto que hoy tenga un valor menor o inferior a 500. Y ahí está el precio de la gasolina. Entonces el litro de gasolina va a costar un realito, o sea, 500 bolívares de ahora. Va a subir de 1 punto tanto, de 2 bolívares a 500. Un tanque de gasolina va a subir entonces de 350 bolívares a 25.000 bolívares. ¿Cuál va a ser el impacto inflacionario de esa medida? Y esto es para subir el precio y nadie se dé cuenta que subió el precio de la gasolina. Sí, claro, es una manera disfrazada de hacerlo, porque sencillamente va a ajustar para los efectos. Porque no han aclarado cómo van a cobrar la gasolina, eso no se ha dicho. Sí, la gasolina, que por cierto está bastante disminuida, con una sola de las 4 refinerías funcionando, con la refinería de Curazao bloqueada, está confiscada. Yo no sé realmente cómo el gobierno, por cierto que quiere subir el precio de la gasolina y que lo va a hacer a través de la reconversión, va a distribuir gasolina en los próximos meses. Por eso es lo que estamos viendo actualmente en San Cristóbal y en la mayor parte de las ciudades del país, un gravísimo problema de distribución, de escasez de combustible, porque no se está produciendo combustible. Además tiene serios problemas para extraer petróleo. Se hablaba de 1.300.000 barriles, pero es probable que lleguemos muy pronto a 1 millón, y es bastante probable que antes de que finalice el año estemos por debajo de esa cifra. ¿Cuánto va a destinar el gobierno al mercado interno? Una buena pregunta. Ya para finalizar, Santiago, ¿cuál es tu opinión? ¿Hay salida a esta crisis económica? Venezuela parece ser que tiene muchas potencialidades, ¿no?, para salir de la crisis y seguir adelante. ¿Cuál es tu opinión? Sí, la salida es Maduro. Él es el problema y su salida es la solución. O sea que la salida que tú planteas es de corte político. Lo acabamos de reelegir. Por 6 años más pidió él para darle un vuelco total, radical a la economía. Ya lo tiene. Que le va a estar dando ningún vuelco si él es el factor problema. Él va a solucionar los problemas que no solucionó en los anteriores 6 años. No lo va a hacer. Los chavistas están reconociendo por primera vez que tienen a un presidente problema, que de gobernar los próximos 6 años quizás es bastante probable que la otra mitad de la población que no se ha ido, es decir, unos 10 millones de venezolanos, de los 20 que aún quedan aquí, sumado a los casi 5 que ya se han
se han ido, pues también se larguen del país, porque es imposible seguir viviendo en un país colapsado desde el punto de vista económico y social, pero además perseguido por gente como la de la Sunde, que creen que pueden, con un policía y forzar un garrote, dominar la economía. Qué triste. Dios mío, bueno, así estamos. De esta forma nosotros hemos culminado el programa de este mediodía. Muchísimas gracias, Santiago, por tu atención. Bien. A todos ustedes también, amigos, nos queda decirles que ya saben que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga. La economía es el motor que mueve al mundo. Que tengan una excelente tarde. Buen provecho.